Cuando un esclavo vio a la esposa de su amo llorando junto al río en Georgia en 1834, lo que hizo a continuación sorprendió a todos. La estricta jerarquía de la plantación prohibía tales encuentros, pero algo en la desesperación de Eleanor Thornton llegó a Elijah. Lo que sucedió después de que ella lo abordara esa mañana brumosa sacudió al condado. Pero lo que nadie podía prever era cómo este acto prohibido de compasión liberaría fuerzas que ni el amo ni el esclavo podían controlar. El sol apenas asomaba entre los pinos de Georgia cuando Elijah se deslizó entre la niebla de la mañana y llegó al río. La plantación pronto se despertaría para otro día agotador, pero estos instantes robados recolectando hierbas medicinales antes de la campana del capataz eran su única libertad. La tierra mojada bajo sus pies callosos se sintió casi como una bendición mientras avanzaba silenciosa a través de la maleza, su canasta en la mano. Pero al dar la vuelta a la curva donde crecía más espesa la milenrama silvestre, se detuvo en seco. Allí, sentada en una roca cubierta de musgo al borde del agua, se encontraba la señora Eleanor Thornton. Su vestido de seda más caro, el azul pálido que reservaba para ocasiones especiales, se le había enredado a sus pies como agua derramada, y sus delicados hombros temblaban con sollozos silenciosos que parecían emanar de algo roto en su interior. Cada instinto, cada lección que le habían grabado en la mente desde la infancia, le gritaba que se alejara. Un esclavo que conociera la debilidad de una mujer blanca, en especial la esposa del amo, podía acabar en el látigo o algo peor. Hombres habían sido colgados por menos. Su corazón latía con fuerza en sus costillas mientras retrocedía, rezando para que el crujido de las hojas no la traicionara. Pero algo en su postura rota, algo en la manera en que sus dedos se aferraban a un pañuelo ya empapado de lágrimas, despertó algo peligroso en él. Compasión. Quizá le recordó a su propia madre llorando así tras ser separada de su hermana en la subasta. Tal vez era solo que, por una vez, parecía tan atrapada como él se sentía todos los días de su vida. ¿Se encuentra bien, señora? Las palabras escaparon antes de que la razón pudiera detenerlas, suspendiéndose en el aire brumoso entre ellos como una infracción audible. La cabeza de Eleanor se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos por el miedo y luego por el reconocimiento. Una única lágrima se deslizó por su mejilla de porcelana, reflejando el primer rayo dorado de luz solar que se filtraba entre los árboles. Durante 3 latidos, todo el peso de las prohibiciones sociales quedó suspendido entre ellos: esclavo y ama, negro y blanco, posesión y dueño. Entonces, algo increíble sucedió. Ella le habló, no como a un esclavo, sino como a un ser humano. No, Elijah, nada está bien. Su voz se rompió como una hoja al viento, la vulnerabilidad al descubierto en cada palabra. Nada ha estado bien en mucho tiempo. Esa sencilla verdad, compartida por las aguas que corrían sin respetar fronteras, cruzó una línea tan prohibida como profundo era el río. Algo se movió entonces en el fondo de su ser, un reconocimiento de la humanidad común que toda la arquitectura de la vida sureña se había propuesto evitar. Elijah se movió, las hierbas en su canasta de repente olvidadas. Debería irse ya. Cada segundo en su presencia era un riesgo, pero sus pies permanecieron anclados mientras lo observaba con ojos que parecían verlo de verdad. «¿Recoges hierbas medicinales?», dijo en voz baja, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. «Mi abuela me mostró esas cosas antes de que...» Se interrumpió, otra lágrima cayendo. «Antes de venir aquí...»
Ninguno de los dos podía saber que con esas palabras, con ese instante de conexión real, habían puesto en movimiento fuerzas que harían temblar los cimientos de la plantación Thornton, que ese encuentro fortuito se extendería, afectando vidas más allá de las suyas, desatando tanto la oscuridad más profunda como la luz más inesperada. Lo que Elijah no sabía, mientras se acercaba cautelosamente para escuchar sus próximas palabras, era que este simple acto de bondad pronto pondría en riesgo sus vidas, que al inicio de la semana siguiente se derramaría sangre, el fuego ardería en la noche, y nada en la plantación Thornton volvería a ser lo mismo. La casa de la plantación Thornton se erguía blanca e imponente bajo el cielo de Georgia, su fachada de columnas ocultando la decadencia que se extendía en su interior. 600 acres de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un imperio edificado sobre espaldas rotas y sueños robados. Cuando Elijah llegó a su cabaña esa noche, la imagen del rostro de Eleanor cubierto de lágrimas lo atormentó como un espectro que no podía ahuyentar. ¿Qué podría arrastrar a la señora de tanta altura a semejante desesperación? La pregunta lo persiguió durante la cena una escasa ración de harina de maíz y tocino, y en sus sueños, donde los ojos azules de Eleanor lo imploraban por algo que no podía nombrar. La mañana llegó demasiado temprano. La campana del capataz destrozó el poco sueño que había logrado alcanzar. 3 días siguieron el ritmo familiar de la vida en la plantación, de sol a sol en los campos, los dedos sangrando por las cápsulas de algodón, el látigo del capataz siempre al alcance, no en su espalda hoy, pero la amenaza siempre presente. Cada hora se arrastraba mientras Elijah trabajaba, su mente lejos, repitiendo esos pocos moments peligrosos junto al río. La cuarta mañana, mientras picaba leña detrás de la casa de cocina, una tarea más sencilla que le había sido encomendada por su conocimiento de hierbas, y por servir ocasionalmente en la casa principal, una sombra se interpuso en su camino. Elijah levantó la vista, con el hacha a mitad de movimiento, para ver a Eleanor de pie allí. Iba vestida con un sencillo vestido de día de muselina floreada, su cabello recogido con severidad, compuesta, pero pálida como la porcelana. Un papel doblado estaba en su mano temblorosa. «Mi esposo estará fuera hasta el anochecer», susurró, sus ojos volviéndose hacia la casa principal, donde los sirvientes podían observarlos. «Hay algo que debes ver, algo que ya no puedo llevar conmigo». Cada instinto le gritó que no la siguiera. Elijah había sobrevivido 32 años de esclavitud conociendo sus límites y nunca yendo más allá. Quedarse solo con la esposa del amo no era romper una regla, era lanzarse sobre ella hacia un abismo. Pero la curiosidad y algo más, algo que no se atrevía a reconocer ni siquiera en su mente, lo empujó hacia adelante. «Es peligroso», señora, susurró, dejando el hacha con cuidado. «Todo es peligroso», respondió ella, con un toque de amargura en la voz. «Sobre todo la verdad». Salieron por la puerta de los criados. Eleanor al frente con la cautela de quien está acostumbrada a transitar sin ser advertida en su propia residencia. Subieron las escaleras traseras, sus pasos amortiguados en la alfombra importada de Inglaterra. Elijah nunca había estado en esta parte de la casa. Estos eran los aposentos familiares fuera de límites. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que los delataría. En el estudio del amo Thornton, Eleanor cerró la puerta con llave tras ellos. La habitación olía a tabaco, cuero y cera de abejas. Los signos de riqueza y poder se exhibían en cada pieza de mobiliario. Sobre la chimenea estaba colgado un retrato del propio amo Thornton,
sus ojos fríos pareciendo seguirlos acusadoramente. Encontré esto el mes pasado, dijo, sacando un libro de contabilidad encuadernado en cuero de debajo de una tabla suelta cerca del asiento de la ventana. Las cuentas personales de Robert, no las que enseña a sus socios de negocios, a su banco. Mientras Elijah hojeaba las páginas que ella había revelado, su sangre se heló en sus venas. El libro mayor registraba transacciones mucho más oscuras que las ventas de algodón o las compras de tierras. Cargamentos humanos contrabandeados a través de las marismas costeras más allá del alcance de la prohibición federal de importar esclavos. Nombres, edades, precios pagados y precios vendidos. Hombres, mujeres y niños, algunos de tan solo 7 u 8 años, convertidos en inventario. Y peor, mucho peor. Ejemplos de castigos sangrientos a rebeldes o fugitivos, documentados con macabra precisión, muertes disfrazadas de accidentes o enfermedad, familias separadas intencionalmente para destruir espíritus, programas de cría descritos en los mismos términos clínicos que los del ganado. Hay más, susurró Eleanor, su voz rompiéndose mientras llegaba a la última parte, las últimas páginas. Allí, con la cuidada escritura del amo Thornton, una lista de nombres, dueños de plantaciones de todo el condado, funcionarios estatales, incluso un juez federal. Reuniones secretas, mensajes en clave, montañas de dinero en efectivo. Una conspiración que abarcaba mucho más allá de aquellas paredes, con tentáculos extendiéndose hasta las mismas agencias encargadas de hacer cumplir las escasas garantías legales. Si estos hombres se enteran de que he presenciado esto, las palabras de Eleanor quedaron flotando entre ellos, la amenaza no dicha más aterradora que cualquier cosa que pudiera decir en voz alta. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó finalmente Elijah. La pregunta había estado latiendo en su mente desde el río. ¿Por qué arriesgarlo todo? Los ojos de Eleanor, cuando se encontraron con los suyos, llevaban una mezcla de emociones que nunca antes había visto en el rostro de una mujer blanca. Miedo, sí, pero también resolución, vergüenza y algo que podría haber sido esperanza. Porque ya no puedo más, susurró. Y porque tú, se interrumpió, como si buscara las palabras adecuadas. Porque te he estado mirando. Cómo tratas a los demás. Cómo salvaste al bebé de Bessie cuando el médico no quiso venir. Las hierbas que cosechas. Las historias que los niños dicen que les cuentas. Tú miras a las personas como personas. La puerta del estudio se movió de repente, la manija de bronce girando en la cerradura. Una voz ronca llamó a Eleanor desde el pasillo. Pasos, pesados, familiares. El amo Thornton había vuelto temprano de la ciudad. Sus miradas se encontraron en un horror compartido mientras la llave se abría paso en la cerradura desde fuera. En ese momento crítico, mientras Eleanor deslizaba apresuradamente el libro de contabilidad debajo de la tabla del suelo, Elijah se dio cuenta de la aterradora verdad que lo cambiaría todo. El conocimiento era lo más peligroso de todo, y ahora tenían suficiente como para matarlos a ambos. La puerta se abrió de golpe. Las bisagras gritaron. Las manos de Eleanor se detuvieron sobre la tabla, el libro de contabilidad incriminatorio, aún no completamente cubierto por la madera pulida. Su rostro perdió todo color, sus dedos temblando como hojas de otoño en una tormenta. Elijah se quedó quieto, consciente de que el descubrimiento significaría una muerte segura, no una muerte rápida, sino la clase de muerte que se reservaba para mostrar un ejemplo a cualquiera que intentara ascender más allá
de su lugar designado en la amarga jerarquía de la vida en la plantación. Pero no era Robert Thornton en la puerta. Señorita Eleanor era Martha, la anciana sirvienta de la casa que había estado con los Thornton desde antes del matrimonio de Eleanor. Las llaves colgaban de sus manos trabajadoras, el juego de llaves maestras que le habían confiado como jefa de personal de la casa. Sus ojos se abrieron al ver a Elijah de pie en el estudio del amo, y luego a Eleanor arrodillada junto al asiento de la ventana con su costoso vestido amontonado en el suelo. El carruaje del señor Thornton acaba de llegar, volvió temprano y está furioso. Algo sobre problemas en el banco. Por un latido, nadie se movió. El reloj de pie en el pasillo hacía tic-tac, cada segundo acercándolos al desastre. Luego, la mirada de Martha se detuvo en el libro de contabilidad entreabierto, la comprensión amaneciendo en sus ojos como un sol de invierno. Sin decir nada, entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí, el clic del cerrojo más final que un portazo. «Acaben lo que estén haciendo», susurró, apartándose para ayudar a Eleanor a fijar la tabla en el suelo. Sus dedos nudosos se entrelazaron con los finos de Eleanor, empujando la madera de nuevo en su lugar. «Le diré que está acostada con dolor de cabeza por el calor». «Elijah, hay sábanas para subir en el pasillo este». «Manos a la obra con ellas». La tabla se deslizó nuevamente en su lugar con un suave golpe justo cuando la puerta principal se cerró de golpe abajo. La voz de Robert Thornton exigiendo whisky y su esposa al instante. El ruido de sus botas en la escalera principal resonó en la habitación. «Váyase», instó Martha, alisando el vestido de Eleanor y pellizcando color en sus mejillas. «Yo no vi nada. He estado aquí 50 años. No hay necesidad de cambiar nada». Había algo en la mirada de la anciana, un destello de algo que podría haber sido comprensión o advertencia, mientras Elijah se deslizaba hacia el pasillo, con sábanas improvisadas recogidas del armario de ropa blanca cercano. Atrapó la mirada cómplice de Martha. La anciana había estado en esa casa durante medio siglo. Poco había visto que no supiera. Poco había sufrido que no conociera. Pero, ¿de qué lado estaba? ¿Confiarían en su mutismo o el temor a la ira del amo les arrancaría la palabra? Consiguió descender por el pasadizo de los sirvientes, justo cuando Robert Thornton alcanzaba la planta superior, las furiosas preguntas del amo sobre el paradero de su esposa desvaneciéndose tras ella. Afuera, el sol vespertino arrojaba sombras sobre el césped cuidado, la belleza de la finca una cruel burla del dolor que la sostenía. Aquella noche, sin poder conciliar el sueño en su precaria colchoneta, Elijah se sobresaltó por un leve rasguño en la puerta de su cabaña. En alerta de inmediato, esos ruidos nocturnos generalmente anunciaban problemas. Esperó, casi sin aliento, hasta que un papel doblado se deslizó por debajo de la puerta tosca. Cuando estuvo seguro de que nadie se encontraba fuera, lo recogió con dedos temblorosos. La nota solo tenía 4 palabras escritas con la delicada letra de Eleanor. El sótano, medianoche. La quemó en su pequeña chimenea de inmediato, observando cómo la hermosa escritura se enroscaba y ennegrecía hasta convertirse en cenizas. Incluso, la más pequeña evidencia podría condenarlos a ambos. El amanecer trajo noticias que congelaron a toda la plantación. 3 esclavos habían huido de la plantación vecina del condado de Wilkes durante la noche. Estaban llegando perros rastreadores de todo el condado. Las patrullas se habían duplicado en todas las carreteras principales. El momento no era propicio para encuentros clandestinos ni para peligrosos secretos.
Todo el día la tensión flotó sobre los campos como la humedad sofocante que empapa las camisas en las espaldas y te roba el aliento. Los capataces estaban atentos, listos con el látigo por cualquier falta. En 2 ocasiones, Elijah observó a Robert Thornton hablando con hombres que identificó en el libro mayor. Hombres poderosos con miradas despiadadas que parecían tasar a los trabajadores como si fueran muebles o ganado. «Están asustados», murmuró Isaías, un anciano que trabajaba en la fila junto a Elijah. «Cuando el amo tiene miedo, padecemos. Algo se cocina, créame». La noche siguiente, Elijah se enfrentó a una decisión imposible. Encontrarse con Eleanor era poner en peligro todo, su relativa seguridad como empleado apreciado, las pequeñas libertades que había conquistado con años de buen comportamiento, quizás su vida. Pero los secretos del libro mayor podrían ser la clave para algo más que su supervivencia, algo capaz de convertirse en un arma en las manos adecuadas. Más allá de los campos, el ladrido de los perros de caza resonaba en el aire, un sonido que había aterrorizado a los esclavizados durante generaciones. Las patrullas estarían alertas esa noche, observando cualquier actividad sospechosa. La luna, casi llena, no proporcionaba mucho encubrimiento al elevarse por encima de la línea de árboles, bañando la plantación en una luz plateada que hacía que las sombras fueran reveladoras. Elijah esperó, con nerviosismo, hasta que la última luz de la cabaña del capataz se apagó. Se escabulló de su propia casa, permaneciendo en las sombras más oscuras, con el silencio entrenado de un hombre que había descubierto que la invisibilidad era a menudo su única defensa. Cada paso podía delatarlo. Cada aliento parecía demasiado fuerte en la noche silenciosa. La casa principal se elevó ante él como un espectro pálido, sus columnas frontales resplandeciendo bajo la luna. La puerta del sótano se encontraba en la parte trasera, más allá del huerto donde crecían hierbas y hortalizas para la mesa del amo en hileras ordenadas. Mientras se arrastraba más allá de la ahumadora, un perro ladró a la distancia, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Lo que me esperaba en ese sótano podía ser mi salvación o mi perdición, pero no podía volver atrás. Las piezas se movían. La historia misma parecía contener la respiración mientras Elijah partía hacia una reunión que cambiaría el curso de innumerables vidas. Lo que ocurriera en las próximas horas resonaría a través de la plantación Thornton, y más allá, hasta el corazón del mundo en el que vivían, un mundo cimentado en la brutalidad y la separación, pero que tal vez, solo tal vez, contenía las semillas de su propia transformación. Frente a la puerta del sótano, madera gastada y áspera bajo sus dedos callosos, Elijah elevó una oración silenciosa a los ancestros, cuyos nombres habían sido robados pero cuya fuerza corría por sus venas. El cerrojo se levantó con un clic silencioso y descendió a la oscuridad, alejándose de todo lo que conocía, acercándose a lo inimaginable. El aire del sótano olía a tierra, a vino, a cosas ocultas. Elijah bajó los escalones de piedra, cada crujido amenazando con delatarlo a los oídos equivocados. La oscuridad lo envolvió como una mano, 25-24, que lo empujó hacia abajo, interrumpida solo por el brillo de 25-27, la cámara subterránea. Su corazón resonaba en sus oídos, ahogando el coro nocturno de insectos que lo había acompañado en su arriesgado peregrinaje por los terrenos lunares. Una sola linterna arrojó sombras sobre las paredes irregulares, revelando el rostro de Eleanor en luz dorada mientras surgía detrás de una fila de barriles de vino polvorientos. Las llamas la hacían parecer un espectro, un fantasma que acechaba los cimientos del imperio de su esposo. «Viniste», susurró,
con el alivio en su voz. Iba vestida con un sencillo vestido negro y su cabello oculto bajo un gorro de sirvienta, un disfraz que no les protegería si eran descubiertos. De cerca, Elijah podía ver el estrés de los últimos días escrito en las líneas alrededor de sus ojos, en el pálor bajo su piel normalmente pálida. No sabía si vendrías. Tenía que saberlo, respondió Elijah, manteniéndose a distancia. La confianza era algo que ninguno de los dos podía permitirse del todo. Se quedó cerca de las escaleras, listo para correr si era necesario, aunque la fuga sería casi imposible si los descubrían. Las patrullas están duplicadas esta noche. Perros en los límites de la propiedad. Eleanor asintió solemnemente. Robert ha estado hecho un manojo de nervios desde la fuga del condado de Wilkes. 3 hombres se fueron, incluido el herrero que planeaba comprar el próximo mes. Un toque de satisfacción tiñó sus palabras a pesar del peligro. Teme que esté orquestado. Y con razón. Miró hacia las escaleras. Martha está atenta. Está aquí con nosotros, Elijah. Lo ha estado durante años, en su propia forma discreta. Su voz disminuyó aún más. Ella ayudó a mi madre a ocultar fugitivos en este mismo sótano hace 20 años, antes de que mi madre falleciera y Robert heredara la plantación, antes de que todo cambiara. Esta revelación lo golpeó como una bofetada. La plantación Thornton había sido una parada del ferrocarril subterráneo. La ironía era casi incomprensible. Eleanor sacó un pequeño bulto de debajo de su chal, el libro de contabilidad forrado en tela de aceite, y algo más, un mapa plegado, amarillento por el tiempo, sus pliegues desgastados por el uso. Robert está involucrado en algo más de lo que imaginé, prosiguió, extendiendo el mapa sobre un viejo barril. Sus dedos temblaron al ponderar las esquinas con piedritas. Estas señales revelan una red. Caminos clandestinos para contrabandistas, refugios seguros, contactos en puertos. Él y los demás están pasando cientos de ilegales al año por las marismas litorales. El beneficio es enorme. Elijah observó el mapa, su mente acelerándose mientras absorbía la web de líneas y marcas que cubrían Georgia, Carolina del Sur y Florida. Algunas eran notas codificadas, otras dolorosamente explícitas. Capacidad del corral de retención 30, acceso a aguas profundas, horario de patrulla. Estas rutas, dijo lentamente, dibujando una línea imaginaria río-sabana adentro, podrían ser utilizadas de otra manera. Sus miradas se encontraron en un entendimiento. Los mismos caminos que conducían a la esclavitud podían conducir a la libertad. Hay más, dijo Eleanor, su voz cayendo aún más mientras pasaba por el libro mayor hasta páginas que Elijah no había visto antes. Va a haber una reunión aquí en 3 noches. Todos los hombres del libro mayor, 12 en total, el juez y el sheriff incluidos. He escuchado lo suficiente como para saber que están tramando algo horrible. Una respuesta unificada contra el creciente poder de los abolicionistas en el norte. Violencia contra cualquiera que siquiera mencione la emancipación. Temen que lo que está ocurriendo en Massachusetts y Nueva York se propague hacia el sur. Pasó otra página, mostrando una lista de nombres que congeló la sangre de Elijah. Estos son sus objetivos: simpatizantes de la abolición, clérigos, editores de periódicos, incluso 3 dueños de plantaciones sospechosos de tratar a sus esclavos con demasiada humanidad. Su dedo se detuvo en un nombre rodeado en tinta roja. Este es el suyo. Mi primo William en Savannah, por ejemplo, ha denunciado públicamente la brutalidad que ha presenciado. Las consecuencias eran impactantes.
No solo contrabando y atrocidades aisladas, sino una conspiración deliberada para sofocar cualquier voz de libertad. La plantación Thornton no era solo una prisión de esclavos. Era un centro de algo mucho más oscuro. Un ruido de puerta abriéndose arriba los dejó a ambos con la respiración suspendida. Pasos resonaron en la cocina, firmes, masculinos, no el paso ligero de Martha. Eleanor. La voz de Robert Thornton resonó, la irritación en cada palabra. ¿Estás ahí abajo? Contéstame, mujer. En un movimiento suave, Eleanor deslizó el mapa y el libro de contabilidad en las manos de Elijah. Tómalos. Hay una piedra suelta en el sótano de raíces detrás de tu cabaña. La tercera desde la esquina izquierda, casi a ras de suelo. Martha te verá mañana con más detalles. Ella le colocó algo frío y metálico en la mano. La brújula de mi padre. Busca la estrella del norte si todo lo demás falla. Los pasos estaban en las escaleras ahora, cada uno acercándose a la destrucción. Eleanor se despeinó rápidamente el cabello y tomó una botella de vino vacía de un estante cercano, mientras Elijah se deslizaba detrás de los gigantescos toneles de roble y se apretujó en el espacio que había entre ellos y la pared de piedra húmeda. Telarañas se enredaron en su rostro y contuvo el impulso de apartarlas mientras metía los papeles en su camisa. «Ahí estás», la voz de Robert estaba cargada de sospecha que envió hielo por las venas de Elijah. «¿Qué haces aquí abajo, sola, a estas horas, en la oscuridad?» «No podía dormir», respondió Eleanor, su voz volviendo al tono suave y soso que empleaba en compañía de su esposo. La transformación fue impactante. De conspiradora a delicada sureña en un abrir y cerrar de ojos. El doctor Phillips recomendó Borgoña para mis nervios después de mi desmayo de ayer. Ya sabes cómo detesto molestar a los criados por la noche. Trabajan tan duro, los pobres. Elijah apenas respiraba desde su escondite mientras Robert regañaba a su esposa por su estupidez. Las botas del amo resonaron en el suelo de piedra a medida que se acercaba más al sótano, demasiado cerca del escondite de Elijah. «No deberías estar aquí abajo sola», dijo Robert, su tono suavizándose un poco, pero sin perder su rudeza. «Son tiempos peligrosos, Eleanor. Los negros del condado de Wilkes siguen libres. ¿Quién sabe qué locuras podrían intentar?» «Sí, tienes razón, por supuesto», querido, respondió Eleanor, con un temblor en la voz que podría haber sido miedo a ser descubierta o disgusto por el contacto de su marido mientras él tomaba su brazo. No estaba razonando. «Dolor de cabeza, ya sabes. Sube. Voy a hacer que Martha te traiga láudano». El barril más cercano a Elijah crujió cuando Robert se apoyó en él, y Elijah se hundió más en las sombras. «Pero es raro», prosiguió Robert. «Juraría que oí voces». El silencio se alargó. Los pulmones de Elijah ardían por aire. «La casa antigua está sentada», dijo Eleanor al fin, y el viento a través de las rejillas de ventilación a veces suena como susurros. «Me daba miedo cuando nos casamos, ¿te acuerdas? Me dijiste que eran solo los fantasmas de Thornton los que estaban observando». Una risa baja de Robert rompió la tensión. «Sí, ahora, antes de que te resfríes en esta humedad». Solo cuando sus voces se desvanecieron por completo y la puerta en la parte superior de las escaleras se cerró de golpe, Elijah se movió, el contrabando firmemente apretado contra su pecho. Esperó 5 minutos más torturadores, contando cada segundo antes de salir cautelosamente de su escondite. El sótano de repente parecía repleto de sombras amenazantes, cada esquina oscura posiblemente albergando otro invitado no invitado.
como solo alguien que había pasado toda su vida sin ser notado podía hacer, Elijah se dirigió a las escaleras, deteniéndose en cada paso para escuchar los ruidos de arriba. Afuera, la noche se había oscurecido. Las nubes ocultaban la luna, una bendición para un hombre que necesitaba invisibilidad más que nunca. El aire olía a lluvia que se acercaba, otra pequeña misericordia que podría enmascarar sus pasos a través de los terrenos. Mientras Elijah se arrastraba de vuelta a los barracones de esclavos, lo que llevaba parecía mucho más pesado que papel y tinta. Era un conocimiento capaz de destruir un imperio de crueldad o de morir en formas inimaginables. Rodeó el huerto, deteniéndose cuando la puerta trasera de la casa principal se abrió. Un rayo de luz atravesó el césped y se desvaneció cuando la puerta se cerró de nuevo. Alguien había salido un momento a buscar algo. Elijah se quedó quieto detrás de un arbusto de gardenias, su aroma dulce casi sofocante en el aire nocturno. Cuando no hubo más movimiento en la casa, continuó su arriesgado viaje, permaneciendo en las sombras más oscuras. Los cuartos de esclavos estaban a 1/4 de milla de la casa principal, lo suficientemente cerca para la comodidad, pero lo suficientemente lejos para preservar la ficción de dos mundos separados. En noches regulares la distancia era una pequeña misericordia. Esta noche parecía una franja imposible de tierra abierta por recorrer. Detrás de él, la gran casa se elevaba, silenciosa y amenazante. Sus ventanas oscuras, salvo por el brillo mortecino de lo que debía ser el estudio del amo en el segundo piso. Por delante se extendía la incertidumbre, el peligro, y quizás la más pequeña chispa de lo que parecía imposible solo unos días antes, la esperanza. A lo lejos, un chotacabras cantó 3 veces, señal de que las patrullas nocturnas estaban relevándose. Elijah tenía 15 minutos antes de que otros ojos rastrearan los jardines. 15 minutos para decidir si el riesgo de rebelión era mayor que la certeza de la esclavitud perpetua. 15 minutos para decidir entre el diablo que conocía y la libertad desconocida más allá de la tierra Thornton. Los papeles apretados contra su piel parecían quemarse con su peligroso saber. Si lo descubrían, era la muerte, no solo para él, sino para Eleanor, para Martha, para cualquiera que estuviera al tanto de esta delicada conspiración de la verdad. Pero también eran algo que apenas se había atrevido a soñar. Poder, control, un arma contra el sistema que le había robado su pasado y su presente. Mientras se movía entre las sombras hacia su cabaña, guiándose por la memoria y el instinto a través del paisaje familiar ahora traicionero, un pensamiento brillaba más que el miedo. Algunos secretos merecían morir por ellos, y éste podría merecer vivir por él. La primera gota gruesa de lluvia le golpeó la mejilla al alcanzar el conjunto de barracones de esclavos. La tormenta borraría sus rastros y las patrullas se refugiarían, pequeñas misericordias en una noche que ya había traído tanto terror como esperanza inesperada. En el sótano de raíces detrás de su cabaña, Elijah buscó a tientas la piedra que Eleanor había descrito. Sus dedos localizaron la pequeña irregularidad, el borde lo suficientemente prominente para asirlo. La piedra se movió con facilidad, dejando al descubierto una pequeña oquedad que debió ser excavada hace generaciones precisamente para este fin. Mientras guardaba el libro mayor, el mapa y la brújula en el escondite, se preguntó cuántos secretos había enterrado esta plantación a lo largo de los años y cuántos estaban a punto de ser desenterrados. Truenos resonaron en el cielo mientras volvía a colocar la piedra y se dirigía a la puerta de su cabaña. En su interior no encendió la luz,
sino que se sentó en la oscuridad al borde de su colchoneta, la lluvia golpeando en el techo de arriba. El sueño no vendría esta noche, no con su mente corriendo a través de posibilidades tanto maravillosas como horribles. 3 noches hasta la reunión de conspiradores, 3 días para decidir qué hacer con un conocimiento capaz de provocar un fuego en todo el sur, 3 oportunidades de hablar con Martha, de aprender, de planificar. Busca la estrella del norte si todo falla, había dicho Eleanor. Elijah cerró los ojos visualizando el cielo nocturno que conocía tan bien, la constelación que había guiado a tantos hacia la libertad. Quizá pronto lo guiaría a él también, no solo a la libertad, sino a la justicia. Mientras un rayo iluminaba su pequeña cabaña con destellos fugaces, Elijah tomó una decisión. Lo que siguiera, libertad o muerte, victoria o sacrificio, ya no sería un observador de la historia. Podría ayudar a escribirla. La mañana llegó con la claridad despiadada que sigue a la tormenta. El aire estaba denso de humedad cuando los esclavos salían a los campos, sus ojos bajos, sus cuerpos ya resignados al trabajo del día. El mundo había sido lavado en la noche, pero nada había cambiado. El mismo sol los abrazaría, los mismos capataces los guiarían, el mismo algodón les desgarraría los dedos hasta la puesta de sol, que traería un respiro momentáneo. Solo Elijah portaba algo distinto, algo peligroso, al mezclarse con los obreros. El fango de la senda a los campos le engullía los pies a cada paso. Gotas de agua se aferraban a las plantas de algodón como lágrimas, empapando la ropa gastada. En minutos, el capataz, Jenkins, maldijo el clima que retrasaría la cosecha del día, su mal humor anunciando un castigo inmediato para cualquiera que no lograra su cuota. A pesar de todo, Elijah se puso en la línea, su expresión en blanco para no mostrar nada de la noche o del peligroso conocimiento que se escondía debajo del suelo de su cabaña. Sus manos se movieron por reflejo, su mente girando tras la máscara de sumisión que había afinado durante décadas. Las palabras del libro mayor, las del mapa, las de Eleanor, todo giraba en su mente mientras sus dedos trabajaban las cápsulas de algodón. «Parece que no ha dormido», murmuró Isaías, mientras tomaban sus posiciones en filas contiguas. Los ojos del anciano eran penetrantes a pesar de su encorvamiento. A los 63 años, Isaías había sobrevivido a 3 amos. Llevaba sus marcas en la espalda. El historiador no oficial de la plantación, recordando nombres e historias que otros habían tenido que olvidar. ¿Algún problema? Solo la tormenta. Elijah respondió en voz baja, notando la mirada del capataz que los observaba desde su montura. Jenkins odiaba a Elijah, cuya alfabetización y habilidad como carpintero le daban derechos que violaban el sentido de jerarquía de Jenkins. Los truenos siempre me despiertan. El rostro de Isaías no mostró nada, pero sus dedos rozaron la muñeca de Elijah con demasiada intención como para ser casual. Martha mandó un mensaje. Dijo que le dijera que revisara las verduras de raíz antes de que se estropearan. El corazón de Elijah se aceleró, de manera que Martha le había hecho el plan de llamarlo y confiaba en Isaías como su mensajero. La red de cómplices era mayor de lo que había imaginado, pequeños favores y susurros bajo la atenta mirada de sus captores. ¿Cuántos más podrían estar en esta red invisible? ¿Cuántos resistentes silenciosos entre los aparentemente más sumisos? Gracias, susurró Elijah, manteniendo la vista en sus manos. ¿No querría que la buena comida se desperdiciara? Isaías asintió apenas.
Las tormentas tienen una manera de desenterrar lo que está enterrado, dijo. Su tono como si hablara sobre el sótano de verduras, pero con un peso que hizo que Elijah se volviera para mirarlo. El anciano mantuvo su expresión inmutable mientras añadía, «Algunas cosas están destinadas a revelarse». Antes de que Elijah pudiera responder, Jenkins se acercó, las pezuñas de su caballo salpicando barro sobre su ropa ya empapada. «Menos palabras, más recolección», gruñó, golpeando su fusta contra su muslo en una amenaza tácita. «Ya van tarde, y el día apenas comienza». Se quedaron callados, inclinando la cabeza en señal de sumisión. Fue solo cuando Jenkins se había alejado en la línea que Isaías habló nuevamente, su voz apenas audible por encima de los sonidos del trabajo alrededor de ellos. «News from Wilkes's place», he gasped, his fingers never faltering in their methodical work. Algo pasó antes de la huida, algo que tiene a los blancos más asustados que de costumbre. El día se arrastró, el sol elevándose cruel sobre los campos, quemando la humedad de la mañana y dejándola en un sofocante vapor. Las camisas se adherían a las espaldas, el sudor escocía los ojos y la cosecha seguía, implacable. La mente de Elijah seguía girando en torno a los documentos encubiertos, la advertencia de Eleanor sobre la reunión, las horribles posibilidades que se avecinaban. Al mediodía, una onda de tensión recorrió el campo cuando Robert Thornton emergió en el camino principal, flanqueado por dos hombres que Elijah reconoció de la ciudad. Uno, el banquero Holloway, con su bastón con cabeza de oro y su corpulencia. El otro, un hacendado del condado vecino de Beaumont, reconocido por su crueldad con los esclavos. Su discusión era inaudible desde el campo, pero Thornton gesticulando hacia la casa principal. «Algo los ha agitado», comentó Naomi, una chica que trabajaba en la línea junto a Elijah. A pesar de sus 20 años, tenía un marido y un hijo en una plantación a 10 millas de distancia, a los que solo veía el día de Navidad. Una separación que no había extinguido la inteligencia en sus ojos. Aquellos ojos, siempre atentos, siguieron a los hombres hasta que se adentraron en la casa. 2 veces esta semana los amos han tenido visitas antes de mediodía. Eso no es normal. «Baja la cabeza», advirtió Elijah, aunque guardó la información. La reunión de la que Eleanor había hablado estaba haciendo olas antes de que siquiera sucediera. Jenkins está deseando usar ese látigo hoy. El rostro de Naomi no se movió, pero su voz tenía algo más que la resignación habitual en ella. Mi abuela siempre decía, «Los problemas de los amos son peligro o oportunidad para nosotros. ¿Cuál viene?» La sabiduría en sus palabras lo golpeó. Los papeles escondidos bajo el suelo de su cabaña eran un peligro inimaginable y una oportunidad sin igual. El reto consistía en moverse entre ellos, en hallar la vía hacia la libertad y no hacia la destrucción. Las sombras de la tarde se extendían por el campo cuando un ruido junto al camino llamó la atención. Aparecieron jinetes. 6 hombres armados y de semblante sombrío, al frente de los cuales iba el sheriff del condado, un hombre alto y cadavérico llamado Halt, cuya reputación por su brutalidad se extendía más allá de los límites de la plantación Thornton. El capataz dejó lo que estaba haciendo para unirse a ellos, y pronto el mismo Robert Thornton salió de la casa, dirigiéndose hacia ellos. El trabajo se ralentizó mientras cada esclavo en el campo aguzaba el oído ante el diálogo, sus manos siguiendo con automatismo su labor mientras su mente estaba en otra parte. La voz del sheriff resonó en el aire tranquilo. «Tenemos a uno de esos fugitivos de Wilkes. Los otros 2 siguen desaparecidos. Cruzaron el río, creemos».
Lo sorprendimos robando un bote cerca de Harper's Landing. La respuesta de Thornton se ahogó mientras guiaba a los hombres hacia la casa, pero su agitación era visible en cada línea de su cuerpo. La reunión fue llevada adentro, pero no antes de que algunos de los jinetes dieran miradas sospechosas a los trabajadores de campo, sus manos descansando en las pistolas de sus cinturones. «Tienen miedo», susurró Isaías mientras el trabajo se reanudaba a regañadientes bajo la atenta mirada del capataz. «Los blancos solo se ponen así de cagados cuando creen que podríamos estar pensando cosas», hizo una pausa. Luego añadió en voz baja, «o cuando saben que ya lo hacemos». El resto de la tarde pasó en un silencio incómodo. Incluso Jenkins parecía desinflado tras la visita del sheriff, su habitual torrente de maldiciones y amenazas reducido a gruñidos de mando. Cuando la campana finalmente sonó al final del día, el alivio fue evidente, pero atenuado por la conciencia de que algo oscuro se estaba gestando dentro de la gran casa. Cuando la noche finalmente trajo descanso a los campos, Elijah regresó a su cabaña con calma deliberada, aunque cada nervio clamaba por prisa. Tenía que asegurarse de que los documentos siguieran estando seguros. Tenía que encontrar a Martha. Tenía que obtener respuestas a las 100 preguntas que lo habían atormentado durante el día interminable. Su choza, una de las mejores construcciones en los barracones de esclavos gracias a sus dotes de carpintero, se hallaba algo apartada del resto. Este pequeño favor, concedido por ser una habilidad de la que era dueño, muchas veces se había sentido como una bendición a medias. Más cómodo, sí, pero también más solo. Esta noche, sin embargo, estaba agradecido por la relativa privacidad. Al llegar a su puerta, Martha le esperaba, justificada por la canasta de remiendos que traía consigo, algo tan habitual que no levantaría sospechas, pues parte de su trabajo era mantener en buen estado la ropa de los trabajadores del campo. Sus dedos artríticos cosían sin cesar una camisa, la voz apenas por encima de un susurro. La reunión se ha adelantado, mañana por la noche, no en 3 días. El sheriff trajo noticias que tienen a todos en pánico. Su aguja destelló en la luz tenue, las puntadas regulares desmintiendo el temblor de sus manos. Uno de los hombres del condado de Wilkes fue capturado. Antes de colgarlo, pronunció unas palabras que los aterrorizaron. «¿Qué?», preguntó Elijah, su garganta seca, el estómago apretándose ante el destino del hombre huido. Otro espíritu que había buscado la libertad solo para ser arrastrado de regreso y destruido por su rebeldía. Pero incluso en la muerte parecía haber logrado asustar a sus captores. Los ojos de Martha, vidriosos por la edad pero agudos por la inteligencia, se cruzaron con los suyos por un instante. Les dijo que no fue una fuga aleatoria. Dijo que hay una red en expansión. Dijo que hasta los esclavos domésticos y los operarios de confianza son parte de la familia. Dijo que el día del juicio está cerca. Bajó la voz aún más. Dijo que tenían amigos, aliados que nunca imaginaron, incluso entre los blancos. Las palabras se abalanzaron sobre Elijah como una carga. Le creyeron lo suficiente como para colgarlo rápido antes de que alguien más lo oyera, lo suficiente como para adelantar su encuentro, lo suficiente como para redoblar las patrullas nocturnas. Dejó su trabajo de costura, la excusa abandonada mientras se inclinaba más cerca. Están planeando algo horrible, Elijah, algo más que solo mayor seguridad. Eleanor escuchó a Robert hablar de establecer ejemplos y cortar el cáncer antes de que se extienda. Un escalofrío lo recorrió a pesar de la noche cálida. Castigos en masa, ejecuciones públicas. Martha asintió sombríamente. Para cualquiera,
incluso sospechoso de simpatizar con fugitivos o abolicionistas. Están hablando de traer rompedores de esclavos de Charleston, hombres que se especializan en sofocar la resistencia. Sus dedos nudosos, deformados por años de trabajo, apretaron su muñeca con fuerza sorprendente. Y eso no es lo peor. Venden familias, separan a los niños de sus madres, envían a los rebeldes a las profundidades de las plantaciones de Luisiana, donde pocos sobreviven un año. Elijah cerró los ojos un momento. El horror lo invadió. Dichas tácticas no eran desconocidas, pero su uso sistemático, como lo habían planeado Thornton y sus cómplices, era un nuevo nivel de crueldad calculada. Eleanor dice que tenemos hasta mañana por la noche, y luego, lo que sea que tengan en mente, lo llevarán a cabo. La voz de Martha había tomado un tono de urgencia que nunca antes había escuchado. Los papeles que tienes no son solo contrabando, son todo su negocio. Sus gastos, sus sobornos a funcionarios, nombres, fechas, cifras. Suficiente como para destruirlos a todos si caen en las manos equivocadas. ¿Cómo actuar?, preguntó Elijah, la enormidad de su situación amenazando con consumirlo. ¿Qué podemos hacer contra 12 hombres fuertes, el sheriff entre ellos, incluso con estos papeles? ¿Quién creería a esclavos y a la esposa de un plantador contra los hombres más poderosos del condado? La sonrisa de Martha era fina pero firme. Lo mismo que los esclavos siempre han hecho cuando el enfrentamiento directo significaba la muerte. Utilizamos sus suposiciones en su contra, su ceguera, su arrogancia. Se inclinó más cerca. Eleanor tiene un plan. Cuando la casa esté oscura, ven a la puerta de la cocina. 3 golpes, pausa, 2 más. ¿Qué piensa hacer?, insistió Elijah, sabiendo que cada segundo que permanecían allí, hablando, aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Martha recogió sus parches, volviendo a su papel mientras se preparaba para partir. Mañana llega un hombre de Savannah, el primo de Eleanor, William, el marcado en el libro mayor. Aún no sabe que está en peligro. Ella le mandó un mensaje diciendo que trajera refuerzos, asistencia especializada. ¿Qué tipo de ayuda? Los ojos de Martha brillaron con una intensidad que desafiaba su edad, la clase que lleva imprentas en lugar de látigos. La clase que escribe para los periódicos del norte en contra de la esclavitud. La clase que estaría muy interesada en papeles que revelaran el comercio ilegal de esclavos y la conspiración de la nobleza sureña. La audacia le quitó el aliento a Elijah. ¿Abolicionistas? ¿Aquí? William tiene contactos por medio de su negocio de barcos, comercio con Boston y Nueva York. Le han sospechado de simpatías abolicionistas durante años, por eso está en su lista. Se puso en pie rígidamente. Sus articulaciones se quejaron después de estar sentada en el rígido taburete de madera de Elijah. Eleanor cree que si pueden entregar los papeles a estos hombres antes de la reunión, pueden llevárselos al norte de inmediato. La información acabaría con Thornton y sus compañeros y podría salvar miles de vidas. Martha recogió sus parches y se fue. Sus últimas palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Trae los papeles y prepárate. Después de esta noche, nada volverá a ser igual. Solo, Elijah apartó la piedra y sacó los papeles escondidos, leyéndolos por la última luz del día. Los nombres, las rutas, la evidencia de conspiración, todo sugería una red de corrupción y brutalidad mucho más profunda de lo que había imaginado. Pero dentro de este horroroso saber estaban contenidas las semillas de la posibilidad. Si mostraban estos archivos a las personas correctas,
Estos archivos podrían derrocar a los hombres poderosos que habían hecho sus riquezas con el sufrimiento humano. Recorrió con un dedo atento el mapa. Las costas por donde desembarcaban los barcos cargados de seres humanos, las rutas terrestres por donde eran conducidos a los mercados y las plantaciones, los corrales donde eran hacinados como ganado. Cada línea era decenas, cientos de vidas destruidas por el beneficio. El libro mayor era aún más condenatorio. Entradas detalladas de sobornos a funcionarios de aduanas, pagos a capitanes de barco, ventas a dueños de plantaciones. Nombres, fechas, números, toda la maquinaria económica de la esclavitud humana puesta al descubierto en filas de escritura ordenada. Y al final, la lista de enemigos a castigar, desde el primo de Eleanor hasta cualquiera que hubiera mostrado humanidad hacia los esclavos o criticado la institución. Afuera de su ventana, las primeras estrellas emergieron cuando la noche envolvió la tierra. En algún lugar del norte, 2 hombres del condado de Wilkes corrían libres, con la esperanza de libertad. En algún lugar de la casa, Eleanor Thornton se preparaba para violar todo lo que la habían educado para proteger. Y en cada habitación de esclavos, gente como Isaías y Naomi vivían con una resistencia silenciosa que nunca había sido extinguida por generaciones de brutalidad. Y aquí, en esta cabaña erigida por manos esclavas, Elijah afrontó la decisión más importante de su vida: arriesgarlo todo en una apuesta desesperada por la libertad y la justicia, o seguir en la esclavitud, esperando un momento mejor que nunca llegaría. La estrella del norte asomó por encima de los árboles, resplandeciente e inquebrantable. Su camino, al menos por la noche, estaba despejado. Envolvió de nuevo los papeles y los metió dentro de su camisa, cerca de su corazón. Apagó su lamparita y se quedó sentada en la oscuridad, a que la plantación se durmiera. Los ruidos de la noche se transformaron a medida que la actividad se apagaba. Las voces se alejaron. Las puertas se cerraron. El ladrido ocasional de los perros se desvaneció. Solo entonces se puso en pie, con la exactitud silenciosa de un hombre cuya supervivencia había dependido de pasar inadvertido. Los 50 metros que separaban su cabaña de la casa principal parecían un océano por navegar. Cada paso arrastraba 3 siglos de opresión. Cada respiro llevaba las esperanzas de generaciones por nacer. El futuro mismo parecía pender de un hilo mientras Elijah se desplazaba por la noche, guiado por las estrellas y la determinación que había mantenido a su pueblo durante su larga pesadilla de cautiverio. Atrás quedaba la esclavitud y todos sus horrores familiares. Por delante, tal vez la libertad o la muerte en su búsqueda. En cualquier caso, como había advertido Martha, después de esta noche nada volvería a ser igual. La gran casa se alzaba en la noche, sus columnas blancas fantasmas bajo la luna que había aparecido tras nubes dispersas. Elijah se acercó desde la sombra del huerto, utilizando los árboles frutales como cobertura hasta el huerto. La parte trasera de la casa simple y funcional, en contraste con la gran fachada que daba a la carretera, era donde se realizaba el verdadero trabajo de plantación, donde Martha y los demás esclavos domésticos trabajaban sin cesar para preservar la ficción de facilidad de los Thornton. La puerta de la cocina estaba entreabierta, una línea de luz tenue filtrándose desde dentro. 3 golpes, pausa, 2 más. Los nudillos de Elijah apenas tocaron la madera gastada, pero el ruido resonó en el silencio. Los segundos se arrastraron hasta una eternidad antes de que la puerta se abriera lo suficiente para dejarlo entrar. «Rápido», susurró Martha,
cerrando la puerta tras él con silenciosa práctica. La cocina estaba oscura, iluminada solo por una vela oculta tras una olla para que no se viera desde fuera. La gran casa, que ardía desde el amanecer hasta el anochecer la mayor parte del tiempo, ahora estaba fría y oscura. «Eleanor está en el estudio», prosiguió Martha, conduciéndolo por la cocina y el corredor de los sirvientes, en la parte trasera de la casa. «Amo Robert took laudanum for his gout and is asleep. Los demás esclavos de la casa están durmiendo y me he asegurado de que ninguno se mueva hasta el amanecer». Elijah casi nunca había estado en la casa principal más allá de la cocina y el ocasional trabajo de carpintería en las áreas comunes. El pasillo de los sirvientes era un mundo aparte, una vena subterránea en el cuerpo de la mansión, por donde los que la mantenían podían circular sin molestar a sus habitantes privilegiados. «¿Cuánto tiempo lo has estado planeando?», preguntó en voz baja, mientras pasaban puertas cerradas donde dormían otros esclavos de la casa. La respuesta de Martha fue un susurro. Eleanor ha estado esperando algo así durante años, desde que se dio cuenta de con quién se había casado. Una nota amarga se deslizó en su voz. Algunos de nosotros lo supimos desde el principio, claro, y no pudimos evitarlo. Lo vimos. El corredor terminó en una puerta pequeña y discreta que Martha abrió con diligencia practicada. Más allá se encontraba el comedor formal, su mesa larga brillando tenuemente en la luz tenue, candelabros de plata y copas de cristal listos para el desayuno de la mañana. Cruzaron rápidamente. Martha llevándolo a otra puerta que se abría a un estudio con paneles de madera forrado de libros en cuero. Eleanor Thornton se encontraba de pie junto a la ventana, su pálido rostro tenso por la ansiedad. Vestía un sencillo vestido negro, su cabello trenzado y recogido en lugar de peinado en sus habituales elaboradas formas. Entró, girándose rápidamente, el alivio en su rostro. «Viniste», suspiró. «Pensé que después del susto de anoche podrías cambiar de opinión». «Traje lo que querías», dijo Elijah, sacando los papeles de su camisa. La señora había desaparecido. El disfraz de sus rangos había caído mientras conspiraban juntos. Eleanor recogió los documentos con manos temblorosas, extendiéndolos sobre el escritorio que presidía la habitación. «Esto es más condenatorio de lo que imaginé», murmuró, pasando sus ojos rápidamente por las páginas. La intensidad. 12 haciendas, 4 jueces, el sheriff, 2 legisladores estatales, incluso un congresista, todos metidos en el negocio ilegal de esclavos y acallando a la oposición. «¿Cuál es tu plan?», preguntó Elijah, demasiado consciente de que cada minuto en la casa los acercaba más al peligro. «Martha habló de tu primo de Savannah». Eleanor asintió, recogiendo los papeles de nuevo. «William llega mañana, supuestamente de visita social. Aún no sabe que ha sido etiquetada como enemiga por Robert y sus compañeros». Su voz se endureció. «Piensan hacer un escarmiento en él. Un comerciante reconocido y con contactos en el norte, de repente descubierto simpatizante negro y tratado como tal». «¿Trato?», preguntó Elijah, aunque ya sospechaba la respuesta. «Un accidente escenificado, seguramente. Robert ha solucionado cosas así antes». La acritud en su voz dejó claro cuánto había llegado a detestar a su esposo. Pero William no está solo. Mi carta le advirtió que trajera a su socio de Boston, un tal Phillips, que escribe para periódicos abolicionistas y está involucrado en el ferrocarril subterráneo del norte. Martha, que había estado observando la puerta, intervino en voz baja.
Si pudieran llevar estos papeles a Boston o Nueva York, publicarlos, el escándalo sería enorme. Eleanor terminó. El tráfico ilegal de esclavos ha sido un crimen federal durante décadas. La participación de funcionarios electos, jueces, policías, sería imposible de eliminar. Sus ojos se encontraron con los de Elijah, pero entregarle los papeles a William sin que Robert se entere es el problema. Estará bajo vigilancia desde el momento en que llegue. Entonces, ¿qué sugieres?, dijo Elijah. La respuesta de Eleanor fue interrumpida por un ruido arriba. Un crujido de tablas, una puerta abriéndose. Los tres se detuvieron, sus miradas fijas en el techo. Robert murmuró Eleanor, su rostro perdiendo todo color. Debe haberse despertado. Martha se movió con rapidez, recogiendo los papeles y empujándolos de nuevo hacia Elijah. El sótano de raíces, susurró. Vete ahora. Utiliza el camino del jardín sur. La patrulla nocturna no estará por aquí hasta en 20 minutos. Elijah vaciló, mirando a Eleanor. Mañana, el cobertizo del huerto. Al mediodía, respondió ella con rapidez. Encontraré la forma de verte allí. Se recompuso, volviéndose la señora de la plantación de nuevo. Vete. Martha lo escoltó de regreso a través del comedor mientras sus pasos resonaban en la escalera principal. Apenas habían llegado al pasaje de los sirvientes cuando la voz de Robert Thornton llamó. «Eleanor, ¿hay alguien ahí abajo?» Lo último que vio Elijah fue a Eleanor dirigiéndose a la puerta del estudio, su voz mostrando la cantidad justa de preocupación somnolienta. «Robert, querido, te está dando gota de nuevo». Martha cerró la puerta del pasadizo y volvieron a la cocina en la oscuridad, guiando sus pasos para no revelar crujidos en las tablas del suelo. Los papeles ardían contra el pecho de Elijah, su poder destructivo ahora alarmantemente cercano. Entraron en la cocina justo cuando una campana sonó en la casa principal. El amo llamando a un sirviente. La cara de Martha se tensó. «Me está llamando», susurró. «Vete de aquí». Recuerda, cobertizo del huerto, mañana al mediodía. Apretó su mano brevemente. Ten cuidado, Elijah, más que nuestras vidas dependemos de esto. El aire de la noche era libertad, mientras Elijah se deslizaba por la puerta de la cocina y salía al jardín. La luna se elevaba ahora, su luz más intensa filtrándose sobre la propiedad, y lo obligaba a permanecer en las sombras más oscuras mientras regresaba a los aposentos de los esclavos. Su cerebro giraba con la nueva información, con la audacia del plan de Eleanor, con los peligrosos riesgos que todos estaban asumiendo. William y su socio de Boston llegarían mañana. De alguna manera, los papeles tenían que llegar a sus manos sin que Robert lo supiera. Entonces, estos hombres deberían irse inmediatamente con las pruebas que podrían destruir no solo la plantación Thornton, sino toda una red de poder y corrupción que abarcaba varios estados. Y luego, Elijah no se había permitido a sí mismo pensar más allá de su objetivo inmediato de revelar la conspiración. ¿Qué haría Eleanor cuando se descubriera su traición? A Martha, a quien había ayudado, a él y a los demás esclavos cuando se descubrieran los delitos de su amo. La libertad aún era una idea lejana, algo que solo existía en sueños e historias susurradas, pero por primera vez en su vida, Elijah podía casi saborear su posibilidad, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que laboraban en la esclavitud. Si los papeles llegaban al norte, si se imprimían, si el escándalo obligaba a actuar, tantos sí. Tantas maneras de fallar, tantas vidas en juego.
Los barracones de esclavos surgieron, sombríos y silenciosos bajo la luna. Elijah redujo la velocidad, buscando cualquier señal de la patrulla nocturna. No encontró ninguno y se dirigió rápidamente a su cabaña, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Solo entonces se permitió respirar. Se permitió sentir el peso de lo que había ocurrido. La conspiración era mayor de lo que había imaginado. La respuesta que Thornton y sus compañeros habían planeado, los ejemplos que querían hacer, las familias que destruirían, las vidas que destruirían para mantener su poder, era el mal en su forma más fría y calculada. Pero contra esa oscuridad se levantaba una coalición improbable. Un carpintero esclavo, una vieja sirvienta de la casa, una señora de la plantación arrepentida, un mercader de Savannah, un escritor de Boston. 5 individuos contra un sistema que había sobrevivido siglos, que tenía la ley y la fuerza de su parte, que había aplastado rebeliones tras rebeliones. Las probabilidades estaban en su contra, el riesgo era extremo, el precio del fracaso inaceptable. Elijah regresó los papeles a su escondite debajo de la piedra suelta, sus movimientos deliberados y precisos a pesar de la confusión en su mente. Mañana llegaría William. La reunión en el cobertizo del huerto. El intento desesperado de entregar la evidencia a manos que pudieran llevarla fuera del alcance de Thornton y sus cómplices. Mañana puede traer libertad o muerte, tal vez ambas. Se tumbó en su colchoneta en la oscuridad, incapaz de dormir mientras su mente giraba. Por su ventanita la estrella del norte resplandecía, como lo había hecho para tantos otros que la habían seguido en busca de libertad. «Busca la estrella del norte si todo falla», le había dicho Eleanor al entregarle la brújula de su padre. La sencilla aguja reposaba ahora al lado de los papeles secretos, su aguja apuntando sin error al norte magnético, a la libertad. La noche se cerraba sobre él, y Elijah se juró a sí mismo y a todos los esclavos muertos que liberaría. Lo que ocurriera mañana, se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Los papeles llegarían al norte. La conspiración sería revelada, y tal vez en esa revelación, la primera luz de un nuevo amanecer, finalmente podría amanecer sobre una tierra demasiado tiempo sumida en la